Hablaremos del teatro en Roma. En Roma, señor Dorio, Sí. lo mismo que en Grecia, los teatros eran de enormes proporciones. Ahí tiene los de Herculano, si me permite la expresión, y Pompeya, que contenían de 35 a 40.000 asientos. Los romanos conocieron, a diferencia de los griegos, el telón. Los griegos conocían la esquena. La esquena se te frunce si tenés que elaborar. Le llamaban cortina al telón, lo cual parece bastante razonable. Acá dice, funcionaba al revés del actual. Se bajaba y se hundía en las profundidades cuando la función comenzaba, lo cual impedía ver la función. Claro, por supuesto. No. Se bajaba y se hundía. Se bajaba, pero se hundía. Para abajo. O sea, usted veía por encima del telón. Quedaba chatito en el piso, digamos, como hace uno cuando hace... O sea, cuando la obra terminaba se subía. Había un programa de teatro que se llamaba Abajo el telón, seguramente. Así es. Pero es que justamente la expresión de Horacio, aulea premuntur, quería decir justamente empieza la comedia, o sea, ha bajado el telón, como usted quiera. Y por el contrario, la frase de Ovidio, aulea toluntur, se alza el telón, equivalía a la comedia ha terminado. Bueno, ubicada la gente en el teatro, su situación allí no era para nada pasiva. El silbido era empleado como muestra de impaciencia o desaprobación. O desaprobación. Estaba muy de moda entre los griegos, quienes utilizaban para silbar un instrumento de varias notas llamado syrinx, una especie de la siringa, la famosa siringa. O flauta del alfilador. O bubucela. Sí, una especie de bubucela que les permitía producir sonidos más o menos agudos, según el grado de descontento que querían manifestar, aunque no se dice hacia qué lado avanzaba el descontento en la escala, si avanzaba hacia lo agudo o hacia lo grave. Es probable que avanzara hacia lo agudo, como el joven Ali Dolina me contaba una noche en Madrid, acerca de la relación entre una cosa no significante, como el sonido ajeno de palabras, y el efecto que produce. Y el crecimiento hacia la agudez es probable que genere justamente tensión. Así que... Está muy bien. Desde la galería que rodeaba al teatro, se hacía caer sobre el público un rocío de agua de olor, de agua florida, distribuida por medio de varios tubos dispuestos en las estatuas que se alzaban en lo alto de los pórticos. Esto se hacía para disimular el mal olor que producían 40.000 personas juntas durante las largas jornadas teatrales. Encima de los actores, estoy diciendo no, además, fastidiosamente de los actores, no, sobre los actores, había cuerdas destinadas a hacer aparecer cosas, en caso necesario a los dioses celestiales. El Deus ex machina. Claro, el Deus ex machina. Debajo del teatro había una especie de escotillón para las sombras, las furias y otras divinidades infernales, al que generalmente se le daba el nombre de agujero de Caronte. Dice, ahí está Esther Goris saliendo por el agujero de Caronte, decían cuando Esther Goris hacía, por ejemplo, el papel de Perséfone. Bueno. Durante la tragedia era todo tan aterrador que inmediatamente después venía una farsa que debía devolver el buen humor al público. Un grupo de hombres improvisaba sobre un esquema simple ante un telón que reflejaba sombras deformes. También existían, como hoy, artefactos para simular nubes, truenos o relámpagos. Eran las decoraciones que giraban sobre sí mismas y tenían 3 caras distintas, lo que facilitaba las mutaciones, para no andar gastando inútilmente. Finalmente, algunos suelos de contrapeso servían para elevar a los actores al nivel del escenario y bajarlos en el momento oportuno.
Sí. A los trajes de teatro, los artistas añadían una especie de casco con el que se cubrían naturalmente la cabeza, que otra cosa. Y también agregaban una máscara. Es de notar que no había actrices y que los digamos que las actores hacían los papeles femeninos. Y que la máscara tenía el papel del micrófono, además de tener la caracterización. Efectivamente. Los hombres que hacían los papeles femeninos estaban enmascarados, etcétera. Distinto a los del teatro victoriano. Claro. No victoriano, perdón, isabelino. Me equivoqué de reina. Que también eran representados por hombres, pero no estaban enmascarados, sino más bien maquillados, depilados, etcétera. Dominar aquel espacio enorme con la voz era cosa difícil, y para ello, como se ha dicho, la abertura de la boca de las máscaras, grande y prolongada, a modo de embado, a modo de embudo. ¡Qué volado! A modo de embado. Formaba una trompeta acústica para aumentar el volumen de la voz. De la voz. Como sabemos, había coros guiados por un corifeo. El coro personificaba, por ejemplo, la opinión. Con una palabra cantada se explicaba a los espectadores aquellas cosas que no estaban puestas en escena y que no eran explicitadas por el autor. Debía ser, no vi esas cosas. Como ahora los espectadores al entrar en el teatro recibían de manos de unos señores, llamémosle acomodadores, una ficha de hueso o de marfil que habían comprado en la taquilla al empresario y que indicaba el sitio en que tenían derecho a instalarse. Claro, con localidades numeradas, digamos. Exactamente. El precio de los asientos, que medían 13 pulgadas de largo, mira vos, eran de 2 óbolos, ni más ni menos, o sea, 13 pulgadas de largo. Esto para los de preferencia. Todas las demás ubicaciones eran gratis. Únicamente se cobraban las de preferencia. El público, como hemos dicho, podía aplaudir la obra o silbarla, pero en caso de tumulto en la sala, intervenían varios guardias armados con varas para restablecer el orden. Como los teatros eran muy grandes, quien dirigía a los músicos iba calzado. Sí, efectivamente, acá dice que iba calzado con una sandalia de hierro, a falta de armas de fuego. Un pantalón de eso nos va a despreciar. No, parece que con una sandalia de hierro o de madera, el scabellum, golpeaba el suelo para marcar las entradas de los coros, de las danzas y de las pantomimas. Las mujeres, que no figuraban ni en la tragedia ni en la comedia, fueron sin embargo admitidas como mimos, lo que constituyó un atractivo hasta entonces desconocido. Los ejercicios en que tomaban parte eran danzas ejecutadas al son de las flautas y de los crótalos. Los crótalos que, como su nombre lo indica, hacen sí, un ruido muy feo. Ruido desagradable. Había algunas convenciones que vale la pena mencionar. El actor que se consideraba que venía de lejos o de otra ciudad debía entrar exclusivamente por la izquierda de la escena. ¿Cuál era la izquierda de la escena? La izquierda del espectador. Claro. O sea, entraba, si venías de lejos, entrabas por allá. El que entraba por allá, venía de lejos. Seguro. ¿Qué entendíamos cuando alguien venía de lejos? Que venía por allá. Claro. O sea, ¿qué es lo que yo le digo a un actor cuando viene por allá? Vienes de lejos. Pero no le diga, señor, déjelo pasar. ¿No ve que estoy entrando por la izquierda del espectador? Claro, sí, claro. Para enfatizar. Si venía de cerca o del campo, debía hacerlo por la derecha. ¿Y de un campo lejano?
Claro, no hay. No hay, claro. El actor desaparecía de la escena solo en el momento de su muerte. Nadie hacía mutis. Había que matarlo al actor para que se fuera. Vete. No, y lo mataban. Digamos, para terminar, que los emperadores, digo los verdaderos, no los que hacían el papel de emperador, trataron con mucho rigor a los cómicos. Augusto mandaba a azotarlos. Claudio hizo decapitar a media docena de mimos. Tiberio, Calígula y Nerón desterraron a grandes grupos de ellos. Y Trajano impidió durante su gobierno que representaran obra alguna. Maravilla. Cuando uno es actor, debe aprender que su vida vale menos que la de un personaje, que sus sufrimientos son caprichos argumentales, que sus penas son bromas escénicas. El actor sufre, ama y muere, pero a los emperadores no les importa un demonio, ya se sabe cómo son. Además de teatros, más adelante en Roma, ya desplazado el paganismo, empezaron a representarse algunas obras en los templos, en las plazas, es decir, en la calle. En la calle. Y la calle es un escenario perfecto para el teatro, para cualquier clase de teatro, ¿no? Es delicioso no saber, para empezar, quiénes son los actores y quiénes no lo son. Si hubiera, por ejemplo, un teatro en cada calle, uno no podría diferenciar las esquinas reales de las esquinas artísticas, los entuertos reales de los escritos por Sófocles, claro. Las grandes actrices del teatro, de una cuñada que acertaba a pasar por allí. Hoy se hace, y en Buenos Aires se hace bastante eso, y se hace bastante bien. Cuando yo paso, sin embargo, por la esquina de mi casa, que es una esquina donde no se hace espectáculo teatral alguno, me gusta imaginar que sí. Y trato de ver en el japonés que está parado en la puerta de su negocio a un emperador oriental listo a invadir la cristiandad. Y tiendo a ver en la vieja que está parada enfrente a una bruja dispuesta a hacer ingresar a todas las divinidades del infierno por el agujero de Caronte. ¿A quién quiere dedicar estas maravillas del teatro? Deberíamos tomar esta cuestión, esta especie de inquina. Quizás es comprensible la inquina de un emperador hacia los actores, en la medida en que la condición de emperador, la condición de hombre de poder, tiene un carácter ficcional. Ninguno de los emperadores estaba convencido de ser el hijo de Dios, y sin embargo representaban eso. Y nadie más que ellos conocía el verdadero sentido del teatro. Exactamente, y entonces es comprensible que si algún actor tuviese alguna intención de rebelión o de excesiva narración de un guión que alguien no habría escrito, o de imprimirle a la farsa un demasiado distanciamiento brechtiano, que claro, pudiera hacer desconfiar del verdadero origen divino de los emperadores. Y los actores han respondido a este rigor con una enorme cantidad de supersticiones, y quizás también la mejor venganza haya sido la de pensar, sobre todo en esas épocas, no había fotografías, no había documentos, que bastaba con una impostación para poder acceder a la condición, aunque sea por un momento, a la condición de esa figura. Incluso los actores, igual que los emperadores, podían ser ocasionalmente dioses, bastaba con tener una túnica de un determinado color. Porque para el teatro basta con cambiarse, para el teatro clásico, la túnica para saber quién es uno en escena. Un dios, un emperador, de pronto una mujer, de pronto un esclavo. Y una de las grandes, las grandes ventajas, iba a decir, pero en realidad las grandes capacidades del actor es saber que su tarea es bastante parecida a la vida, en el punto en que a lo largo de los años uno descubre que puede ser un emperador, un dios, un esclavo, una mujer y cualquier otra cosa que pueda andar por la vida. Pero
llegados que somos a esta altura, pensando en, además, lo que sufrió, por ejemplo, el amigo Molière, la imposibilidad de ser enterrado en sagrado, porque el territorio sagrado de los cementerios les estaba vedado a los actores, debemos pensar también que en estos tiempos en que ya la profesión de actor está no solo consagrada, sino a veces ensalzada hasta un punto semejante al de los viejos emperadores, personas que los creen divinos, inalcanzables, ellos mismos a veces proceden así, que hay otra forma del teatro, que quizás se han invertido las cosas y que en realidad el teatro radica en aquellas personas que no tienen un guión previo, que se la pasan improvisando porque están representando la comedia de la vida y que a diferencia de los actores que buscaban las grandes plazas, las avenidas, los espacios abiertos, esos nuevos actores saben que la tragedia de un amor que se termina, el dolor de una muerte o la alegría de una nueva oportunidad se tiene que dar en espacios más acotados, más pequeños, para que solo aquellos que saben ver que ahí hay teatro puedan disfrutar justamente del espectáculo. Por eso es que aunque no tengan salida hacia otro tipo de vida, representan la suya en un callejón. Y Callejón se llama, en homenaje al teatro callejero, este tango de Roberto Grela, que escucharemos en la versión del guitarrista oficial de este teatro, Sí, señor. Juanjo Domínguez.